Bueno, si habéis visto el vídeo que os puse ayer, estamos viendo el siguiente tema, el tema de los fallos de mercado. Los fallos de mercado son los que se enumeran al principio del tema, estos cinco. La escasez de bienes no rentables, las externalidades, la distribución desigual de la renta, la competencia imperfecta y la inestabilidad de los ciclos económicos. Bien, como su propio nombre indica, son fallos que van a dar las economías que están basadas en el mercado, es decir, las economías de mercado capitalistas y las economías mixtas. Bien, lo que vamos a ver en este tema es que cada uno de estos fallos, el Estado lo que intenta es realizar algún tipo de función, de intervención, para intentar reducirlos o eliminarlos, si se puede, pero si no se puede, es reducirlos. Bien, ayer estuvimos viendo el primero, la escasez de bienes no rentables. Claro, si estamos en un sistema de mercado y un bien no es rentable, ese bien no se va a ofertar por las empresas, pero hay determinados bienes que o bien el Estado decide que todo el mundo tiene que tener acceso a él aunque no tenga dinero, o que se decide que ese bien lo va a dar el Estado porque es imposible excluir a nadie de su utilización, con lo cual no van a entrar las empresas ahí. Entonces, por ejemplo, pues estuvimos viendo algunos, como era la justicia, como era la sanidad, como es la educación, ¿vale? Diréis, pues educación existe en colegios privados, sí, pero se tiene un sistema educativo público para que todo el mundo pueda acceder, igual que la sanidad, y después el que quiera pagárselo por otro lado, pues se lo pague. Eh, si os fijáis en el tema, si os vais a la página 129, ahí te habla ya del primer tipo de fallo de mercado. Bien, el tema trae una tablita donde te dice el fallo, en este caso escasez de bienes no rentables, y la función del Estado. Pues la función del Estado es el suministro de bienes públicos, con producción propia, que es lo que viene aquí, producción propia, adquiriéndolo o con subvenciones. Bien, los cuadritos esos normalmente os lo tenéis que estudiar y tenéis que saber relacionar lo que es el fallo de mercado con la función que hace el Estado para intentar reducirlo. Bien, intentar reducir el fallo. Nos vamos al punto 2 de las externalidades. Bien, ayer también vi algo de esto. Bien, las externalidades es cuando una empresa realiza una actividad económica y lo que hace no le afecta a la propia empresa, sino que afecta al entorno en el que está la empresa. Esto está muy relacionado con la responsabilidad social corporativa que estuvimos viendo en temas anteriores. Bien, estas externalidades pueden ser tanto positivas como negativas, o tanto negativas como positivas. Antes de ver qué es una externalidad negativa y qué es una externalidad positiva, tenemos que tener en cuenta también el concepto de coste. Bien, lo vimos en la unidad 3. En la unidad 3 estuvimos viendo que cuando una empresa tenía un coste, ese coste, por ejemplo, un coste de producción, ese coste lo recuperaba a través de el precio. Es decir, cuando una empresa fija el precio de un producto, sabe lo que le ha costado ese producto y a partir de ahí le mete un margen. Entonces, esos costes internos que tiene la empresa, por ejemplo, los costes de fabricación, costes de las materias primas, costes de los suministros para fabricar el producto, esos son costes internos que después la empresa recupera a través del precio. Pero claro, estos costes externos los genera la empresa, pero como no le afecta a ella, no tiene por qué recuperarlos, ¿vale? Entonces, un ejemplo, el ejemplo tradicional de coste externo negativo o de externalidad negativa que se utiliza es el de la contaminación. Por ejemplo, pues te dice aquí, el humo de una chimenea de una fábrica empeora la calidad del aire de las personas que viven cerca. Los residuos de la industria que se vierte a un río afectan directamente a los ciudadanos. Estos son costes, cosas que hace la empresa que no le afecta a la empresa, le afecta al entorno en el que está la empresa. Y es un coste externo, no es un coste interno, con lo cual no lo tiene por qué repercutir en el precio del producto. ¿Vale? Entonces los costes externos son aquellos costes que genera, externos negativos, son aquellos costes que genera la empresa en su entorno, que no le afecta a la empresa, sino que le afecta al entorno de forma negativa, ¿vale? Es el costo de una actividad económica que recae sobre una persona distinta de la que la realiza, pero de forma negativa.
Bien, tenéis el periscopio 2, lo podéis hacer con esta información que os acabo de dar y leer el reflexional de la política medioambiental, que lo tenéis aquí, ¿vale? Bien, como os estaba diciendo, estos costes o estas externalidades, si os miráis el reflexiona, te pone el ejemplo de una empresa. Que puede hacer dos cosas. Una empresa que contamina. Puede contaminar y incorporar el coste de la contaminación al precio, ¿vale? Con lo cual ese coste externo ya lo estaría convirtiendo en un coste interno, ganaría menos, evidentemente, si lo incorpora al precio. Contaminar y incorporar el coste de la contaminación al precio, o contaminar y a través de una licencia, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Los umbrales de contaminación. Bien, bueno, lo vamos a ver después. Si os fijáis en el apartado B, aparece el beneficio externo, es decir, las empresas también hacen cosas positivas en su entorno que no les afecta a la empresa, pero que afecta al entorno. Por ejemplo, algunos avances tecnológicos, la invención o descubrimientos científicos, el empleo. Una empresa contrata a gente y eso pues le afecta positivamente al entorno. Esa gente pues tendrá que comprarse ropa, tendrá que comprar cosas para comer, tendrá que comprarse o alquilarse una vivienda. Eso afecta de manera positiva a la economía de su entorno. Entonces, ¿veis? Tenemos dos tipos de externalidades. Evidentemente, con las externalidades positivas no hay que terminar, ¿vale? Son con las externalidades negativas con las que hay que terminar. Y para eso el Estado intenta realizar una función reguladora de la actividad, ¿vale? Con una política medioambiental que se llama. Este tipo de políticas que intentan disminuir el problema de la contaminación, lo intentan disminuir, pero no intentan terminar con él. El principal inconveniente que tiene. Entonces tenemos umbrales máximos, impuestos unitarios y licencias de contaminación. El umbral máximo consiste en determinar una cantidad máxima de residuos que puedes enviar, que una empresa puede enviar para contaminar en su entorno. Impuestos unitarios es establecer un impuesto de manera directa por cada unidad que se contamina. Por ejemplo, te dice aquí, por cada kilo de dióxido de azufre tienes que pagar 0,50 céntimos de euro. O establecer una licencia de contaminación. Para poder contaminar me tienes que pagar una licencia, ¿vale? Fijaros que este tipo de políticas no intentan terminar con el problema de la contaminación, ¿vale? Dice, esto supone para la empresa asumir el coste como un coste interno. Claro, cuando la empresa paga esto por contaminar, ya ese coste externo se incorpora en un coste y se transforma en un coste interno, con lo cual sí tiene que hacer algo, o lo incorpora al precio del producto o lo asume como una pérdida. Bien, que la empresa asuma el coste reduciendo sus beneficios, o que la empresa impute este al precio del producto. Todas estas políticas aceptan la contaminación, fijaros, como un mal menor. Ninguno intenta eliminar la contaminación. Bien, si os fijáis, vuelve a ocurrir lo mismo con este fallo de mercado como con el anterior. Te aparece la tabla, te dice el fallo y te dice cuál es la función del Estado para disminuir este fallo. En este caso, reguladora. Bien, la distribución desigual de la renta. Bien, la distribución desigual de la renta es uno de los principales problemas o uno de los fallos más importantes de mercado, ¿vale? Bien, te dice, la principal virtud del sistema de economía de mercado es que las familias y las empresas eligen según su preferencia y según su disponibilidad. Dice aquí, pero esta virtud es un principal talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque tú eliges en función de un precio, en función del dinero que tienes. De forma que, si tú tienes ingresos, te puedes comunicar con el mercado. Pero si no tienes ingresos, no te puedes comunicar con el mercado. Con lo cual, esto a la larga lo que hace es acrecentar las desigualdades. Y lo que intenta aquí el sector público, si el sector público no interviniera, el mercado solo satisfaría
satisfaría las necesidades de los que más tienen y se acentuarían las desigualdades. Es decir, es muy difícil, si te encuentras en una situación en la que no tienes dinero, empezar a tener dinero. Y es muy fácil, si estás en una situación con ya una cantidad de dinero importante, tener más dinero. Por eso te dice que se incrementan y se acentuarían las desigualdades. Además, en este sistema en el que estamos, la gente necesita dinero para comunicarse ahí con el mercado, ¿vale? Entonces, para intentar equilibrar esta situación, lo que se hace es establecer, lo que hace el Estado es una función redistribuidora que se llama de la renta, y aplicando el principio de equidad. El principio de equidad lo que te dice es que tienen que aportar más o pagar más a aquellas personas que más tienen, y tienen que pagar menos a aquellas personas que más tienen, y por tanto tienen que recibir más a aquellas personas que menos tienen, ¿vale? En definitiva, que el que más tiene pague más y el que menos tiene reciba más. Eso es lo que te dice básicamente el principio de equidad. Lo tenéis aquí. El sostenimiento de los gastos que posibilitan la acción correctora del Estado debe ser financiado por todos los ciudadanos según su capacidad económica, de manera que llegue dinero a las familias. Acordaros que familia en general es como le llamamos a las personas, para que se puedan comunicar con el mercado, aunque, por ejemplo, te quedes sin ingresos, ¿vale? Bien, otra vez os aparece el cuadro, ¿vale? Y ahí te explica que este fallo de mercado, estamos en la página 132, la función de distribuidora de la renta que realiza el Estado se realiza a través de una cosa que se llama la política fiscal, ¿vale? Que tiene su reflejo en los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado es la norma, digamos, más importante que tiene un gobierno que aprobar, porque es donde se refleja la política de un gobierno, ¿vale? Y la política fiscal es la que decide cómo se va a recaudar el dinero. Aquí lo tenéis en el gráfico, ¿vale? Y ese dinero después se tiene un capítulo de gastos, ¿vale? Y salen de los impuestos. Entonces, además, estamos en un sistema que es progresivo y que sigue el principio de equidad, de proporcionalidad. Paga más el que más tiene, ¿vale? Bien, si os fijáis, aquí te dice en el cuadro de la página 132 que existen dos tipos de ingresos: ingresos progresivos y los ingresos proporcionales. Los ingresos progresivos son los ingresos que se pagan en proporción a tu renta, ¿vale? Por ejemplo, el impuesto sobre la renta o el impuesto de sociedades. Bueno, lo dejamos por aquí.